Hola, hola, buen día, bienvenidos al podcast. En esta oportunidad quiero hablar de dos libros. El primero, Anarquismo y anarcosindicalismo en el Perú, de la editorial Anarcrítica, escrito por la Federación Anarquista del Perú. Y también hablaré del libro 90 años de aprismo, hay hermanos, muchísimo que hacer, escrito por Alan García y publicado por la editorial Titanium. Respecto al primer libro, bueno, hay mucha gente quizás que pensará que leer algunas investigaciones, posiciones, diría yo, diferentes, hasta podríamos decir, sumamente distantes o extremistas a lo que uno piensa, es negativo, pero no. Hay que leerlo para entenderlo. Ya cuando uno pues ve una obra pues monumental, ¿no? Sobre algo que quizás uno tiene un claro desacuerdo, por supuesto que se ve tedioso e improbable que uno se aventure a explorar una posición de algo de la cual no estás de acuerdo y que decías aventurarte días de días, semanas y semanas, cuando pues la obra es un tochón, ¿no? Pero cuando el libro es corto, conciso y muy puntual, como es el libro Anarquismo y anarcosindicalismo en el Perú, de la editorial Anarcrítica, escrito por la Federación Anarquista del Perú, que tiene menos de 100 páginas, 90 páginas, pues es un libro digerible, ¿no? Además, es una invitación para aquellos, como es mi caso, que no estamos muy de acuerdo con algunas ideas que plasman aquí. Me parece también que hay una necesidad de la Federación Anarquista del Perú de precisar alguna información que el colectivo, el común, tenía claro. No me parece discordante, me parece que es su postura y ya. Ahora lo van a ver. Pero es una invitación para conocer más de cómo piensan ellos. Voy a empezar diciendo de que el libro me gustó mucho. De 5 estrellas le puse 4. Acabo de verlo. No, normalmente en los libros la mayoría de veces coloco cuándo lo leí, qué puntaje le di. Y yo lo leí en octubre del 2022. ¿Sí? Octubre del 2022. Y como puntuación le coloqué 4 de 5 estrellas. Lo que identifica que las ideas han sido lo más claras posibles. Y más allá de la posición ideológica, política o el pensamiento social que uno pueda tener, uno tiene que rescatar cuán bien se constituyó el libro. Si las ideas son claras y también tiene contenido interesante. Por más, repito, que uno no esté de acuerdo con la posición del anarquismo, el anarcosindicalismo y las ideas que impulsa la Federación Anarquista del Perú, el libro es bueno. Y eso hay que rescatar. La trama de una obra literaria podría ser contrario a lo que uno busca, pero es una historia bien contada. Lo mismo en este caso. Una investigación o una búsqueda de investigación que intenta precisar términos, aclarar momentos de la historia y ser crudo, muy crudo con algunas cosas,
y duro también, con algunos calificativos para, creo, gente que no se lo merece de esa manera, pero es su posición de ellos. Pero no escarban, solo dejan en claro de que tienen esa posición contra tal persona y ya, ¿no? Por ejemplo, aquí un, un villano es Víctor Raúl Aya de la Torre. Para los anarquistas lo es. Consideran los anarquistas que él ha distorsionado la verdadera intención del anarquismo. Entonces es un villano, pero no es una constante de insultos. Es una posición dura. 2, 3, máximo 4 veces y ya, lo dejan sumamente establecido que esa es la posición de la federación. Entonces, ya no es un cúmulo de insultos para una persona, es una posición dura, pero hasta ahí. Es una mención y hasta ahí. Bueno, el libro, hay momentos, felizmente no son los muchos, la verdad. Por ejemplo, en el inicio del libro se escribe la palabra muchos y la palabra otros con X. Muchos y otros se escribe con X, ¿no? Es decir, MUCHXS y OTRXS, ¿no? Muchos y otros con X. Bueno, felizmente es el inicio porque sería intragable realmente pues estar todo el libro de esa manera, ¿no? Por eso, justamente es lo interesante, ¿no? Dejan claro una posición establecida y a muchos no les va a gustar y lo entienden, pero en el arranque lo ponen, es lo que piensan, pero no te van a perturbar toda la lectura de esa manera, ¿no? Sino al inicio lo dejan bastante claro. Bueno, y pues el resto del libro uno puede leerlo con naturalidad, ¿no? De manera fluida, legible y lecturable. En la parte inicial del libro se dice, por ejemplo, que desde 1870 se encuentran militantes despotricando contra el Estado y el capital, asusando a la organización inmediata de los explotados. Resulta curioso, dicen en el libro, que todavía muchos sostengan que González Prada fue algo así como el padre de los anarquistas en el Perú. Aquí no hay madres ni padres, solo hermanos y de lucha. Fin de la cita. Bueno, es un decir, ¿no? El padre del anarquismo. Es un decir, porque hay un rostro visible de esa intención. Antes de eso, y lo deja claro en el libro, que solo eran militantes despotricando contra el Estado. Es decir, era una situación genérica. No había un rostro, un nombre, apellido, alguien de impacto que alce la bandera del anarquismo. Entonces solamente es eso, ¿no? Perdón que se molesten la Federación Anarquista por creer, porque la sociedad cree de que González Prada es el padre de los anarquistas. Perdónenme si antes de González Prada había gente que ya simpatizaba con el anarquismo, pero por supuesto que había. Solamente que no había nombre, apellido, rostro seguramente. Y aquí mismo lo dicen, ¿no? Había militantes que despotricaban contra el Estado. Esos eran anarquistas. Mucho antes de González Prada. Ya está bien, mucho antes. Pero no había rostro ni nombre, apellido que levante la bandera. Ya con González Prada, cuya trayectoria fue muy importante y cuya voz se reprodujo por doquier, pues se decidió el colectivo y la sociedad decidir
o colocarlo como el padre del anarquismo, ¿no? Perdonen, ¿no? Pero esa yo creo que, por ejemplo, es una precisión ya forzada, ¿no? Ya buscan la aclaración forzada, pero vale, ¿no? Vale esa intención. Repito, eso es lo que me gusta del libro. Uno no puede estar de acuerdo con algo, pero ellos lo dejan establecido y uno puede seguir leyendo sin problemas, ¿no? En otra parte del libro, por ejemplo, dicen, es un falso e interesado eslogan el que pretende que el movimiento obrero sano, la libertad y la equidad social tienen vigencia en la democracia. Fin de la cita. Eso dicen, ¿no? O sea, ellos creen que el movimiento obrero no tiene cabida en la democracia, ¿no? Ellos creen que en sí la libertad y la equidad social tampoco tienen cabida en la llamada democracia, que eso es falso, consideran ellos, y lo dejan por sentado porque ha pasado muchos años de democracia y el movimiento obrero como tal no ha consolidado su lucha, sino sigue. Bueno, yo estoy en desacuerdo, ¿no? Obviamente tienen un ideario pues, total, una visión completa, y solamente se ha aceptado parte de ello, no todo, pero yo creo que sí ha tenido cabida y en muchos derechos éxito. Ahora vamos a ponernos a discutir, no, pero los derechos son derechos y pedir por derechos no es un derecho como tal. Bueno, pues, pero hay un avance, yo creo que hay un avance significativo, ¿no? En el libro dicen sobre el objetivo del anarquismo y en específico sobre el objetivo del anarcosindicalismo. En el libro dicen, para resistir a la insaciable voracidad del capitalismo y el Estado hay necesidad de una organización obrera que tenga como principio medular la solidaridad y la cooperación leal a fin de contener la inhumana explotación y tiranía del hombre por el hombre mismo. Fin de la cita. Ese es el objetivo del anarcosindicalismo, ¿no? El objetivo en sí es ponerle fin o al menos freno, dicen ellos, al capitalismo y al Estado, ¿no? Porque ellos consideran que hay una necesidad obrera en búsqueda de solidaridad y cooperación a fin de contener la, dicen ellos, inhumana explotación y tiranía del hombre por el hombre mismo. Tiranía del hombre por el hombre mismo es lo que dice. O sea, de iguales. No estamos hablando del patrón, no, con el subordinado, no, del hombre con el hombre, o sea, de iguales. Y luego dicen aquí, los políticos saben alabar la ingenuidad del pueblo con la facilidad fraseológica, con la fácil fraseología de turno y buscan palabras rebuscadas del ideario socialista para impresionar a los que no les conocen el juego. Fin de la cita. Completamente de acuerdo. Eso sí. Y tiene razón. Yo he dicho y varias veces en podcast, en los programas de este podcast, que hay un verbo muy fluido por parte de los izquierdistas. Hay una presencia cultural grande por parte de los izquierdistas. El mayor volumen de obras académicas, de presencia en universidades y institutos es de gente de izquierda. La gente de derecha básicamente se centra en hacer dinero, hacer empresas, dar trabajo, eso sí, mejorar la calidad de vida de muchas personas a través del trabajo, ¿no? Porque si uno pues invierte en un edificio, paga impuestos, ayuda pues a embellecer el sector, busca también que haya seguridad porque hay una inversión allí, ¿no? Y si hay una inversión muy grande, busca de que haya seguridad. Y entonces hay un carro que empuja algo positivo en el empresariado, pero no en el lado académico, ¿no?
No en el lado acá. Y yo creo que aquí tienen total razón, ¿no? Dicen, claro, los políticos saben alabar la ingenuidad del pueblo con la fácil fraseología de turno y buscan palabras rebuscadas del ideario socialista para impresionar a los que no les conocen el juego. Completamente de acuerdo con ello, sin duda. ¿Qué más dice? Hay datos interesantes en este libro, ¿eh? Por ejemplo, que el sindicalismo revolucionario nació en Ginebra. Otro dato interesante es que la Unión de Panaderos se fundó en 1904, que tiene una participación importante en el Perú. También hay otro dato interesante, que en 1904 la primera huelga de jornaleros en el Callao es donde se inmoló el primer mártir de la lucha social en el Perú, el compañero, dicen ellos, Florencio Aliaga. Y bueno, hay una campaña de las 8 horas que tuvo mayor efectividad en 1912, ¿no? Pero no fue hasta 1919 en el cual se consolidó por ley, ¿no? Por ley. Por ejemplo, antes de 1919, en específico en 1913, fue el día designado por la asamblea, por una asamblea para que la Unión de Jornaleros demandara la jornada de 8 horas, aumento de salarios, auxilios médicos frente a accidentes y otras mejoras. Pero en 1913, el grupo llamado Unión de Jornaleros es el cual formalizó el pedido de las 8 horas, ¿no? Pero ya venía de tiempo atrás. Y muchos otros datos interesantes en este libro. Por ejemplo, como decía, acá explica, ¿no? El día 15 de enero de 1919, ante el desarrollo y proporción que tenía la huelga, el gobierno expide un decreto supremo en el cual se establece obligatoriamente en todo el país la jornada de 8 horas diarias de trabajo. Y eso hay que destacar también, que tuvo una participación importante de los anarquistas, ¿no? Hay federaciones muy bien estructuradas, la de panaderos, por ejemplo, que es fue el gran motor por la consolidación de la lucha de las 8 horas laborales en Perú. Y el anarquismo estuvo allí para empujarlo, pero también para escribirlo. ¿Ven por qué digo de que es muy importante que ese sector de la izquierda eh, haya, se haya desenvuelto en el lado académico, cultural, que escribe en libros, lo plasma, ¿no? Lo que no ha podido hacer la derecha. Por eso es muy importante que también la derecha se dé un tiempo para escribir libros también, no con datos diferentes, pero al menos los mismos datos verídicos, hechos, y puede ser también presentado, ¿no? De una manera diferente, una visión diferente, tal como lo hacen ellos, ¿no? Que acá hay data, es verdad, hay fechas, cifras, información exacta, pero presentada de una manera diferente. ¿Qué más? Seguimos explorando el libro. Por ejemplo, hay una parte en el cual se busca entender qué quiere el anarcosindicalismo, ¿no? Y lo que busca es la emancipación de los trabajadores, eh, que tiene que ser obra de los trabajadores mismos. Esa es la búsqueda, ¿no? La emancipación de los trabajadores por obra de los trabajadores mismos, o sea, de manera igualitaria. ¿Qué más? Dice, la federación organiza la lucha para conquistar, por medio de la acción colectiva, todas las mejoras posibles dentro del orden actual y para que los opresivos órganos jurídicos y políticos del Estado queden reducidos a funciones administrativas cuando la sociedad esté regida
por la teoría económica que proclama que todos trabajen y produzcan según las fuerzas y consuman según sus necesidades. Bueno, más información, ¿no?, sobre este hecho. Y aquí va. Aquí va la colisión con Aya de la Torre. Dice en este libro, Aya de la Torre, o sea, el libro Anarquismo y Anarcosindicalismo en el Perú va en bate, ¿no?, va al choque con el aprismo y en específico con Aya de la Torre. Y dice en el libro, Aya de la Torre, con un cinismo incalificable, ha manifestado que si el maestro Manuel González Prada hubiera vivido, sería aprista. Fin de la cita. Eso les molesta enormemente, ¿no?, que Aya de la Torre se haya atrevido a decir que si González Prada hubiera vivido más tiempo, sería aprista. Eso sí los enojó enormemente. ¿Qué más dice? Dicen, por ejemplo, que los farsantes con la palabra cultura supieron dorar la píldora de la falacia. Ay, ay, ay. ¿Qué más? Bueno, por ejemplo, catalogan, pese a que no fue gobierno, Aya de la Torre, en el libro lo catalogan como la dictadura de Aya de la Torre. Se les asemeja algo que alguien que no tiene mandato gubernamental, sino presencia en el Congreso, se le llame dictadura. Bueno, acá eso desde hace años, en el tiempo presente, en la actualidad, ¿no? De los años 2000 en adelante ya lo venimos escuchando constantemente. Un partido político que tiene presencia en el Congreso es una dictadura. Bueno, eso no es nuevo, ¿no? Ya muchos años atrás, ya a Aya de la Torre, que no fue gobierno, pero sí tenía presencia en el Congreso, se le llamaba dictadura. No es nada nuevo. Y en el libro le llaman dictadura, ¿no? La dictadura de Aya de la Torre. Muy bien. Así que esto es lo que dice el libro Anarquismo y Anarcosindicalismo en el Perú. Igual lo recomiendo, ¿no? 90 páginas, búsquenlo. No es de una editorial comercial, obviamente. Búsquenlo, porque es importante conocer el otro lado, ¿no? Por eso cuando estamos hablando de obras monumentales de la izquierda, del pensamiento progresista o del ideal anarquista, por ejemplo, ya uno se imagina una cosa bestial y uno no simpatiza y encima pues consumirse eso pues iba a ser tedioso, pero en una presentación así de 90 páginas, sumamente recomendable. Hay que leerlo para entenderlo. Y que haya más así, y que haya más libros así, libros cortos, con información muy puntual y también con su visión muy puntual. Y va a ser una lectura interesante y recomendable, sugerida. Ya que hablaron del aprismo, yo recomiendo leer 90 años de aprismo. Hay, hermanos, muchísimo que hacer, escrito por Alan García. Yo tengo la edición publicada por la editorial Titanio. Obviamente Alan García escribió los 90 años de aprismo. No llegó, porque ya sabemos qué ocurrió, a escribir los 100 años de aprismo. Falleció mucho antes, pero nos dejó el legado de los 90 años de aprismo. Y lo que me gusta de este libro es que los 90 años de aprismo incluye su segundo gobierno. Claro, porque si retrocedemos, no sé, 50 años de aprismo, ¿no?, u 80 años de aprismo, no íbamos a contemplar cabalmente el segundo gobierno de Alan García, y en este libro sí. En este libro sí.
se incluye el segundo mandato de Alan García en la década de los 2000. Pero hay algunas ideas interesantes aquí, ¿no? En este libro. Él, por ejemplo, dice que esto lo escribió, a ver, acá en esta página informativa, en el 2013. 2013 lo escribió. Se imprimieron 15.000 ejemplares en el 2013. Acá dice, tiraje de 15.000. ¡Qué barbaridad!, ¿no? Ahora el tiraje actual es de entre 500, 1.000 y 5.000. 5.000 es un buen tiraje ya. 5.000 ya es un buen tiraje. 15.000 en el 2003. Bueno, son realidades diferentes, ¿no? Han pasado, cada año que pasa, el impacto del libro en físico es cada vez menor. ¿Qué decía Alan García en el libro 90 años de aprismo? Él escribía lo siguiente. En estos instantes el Perú posee los recursos necesarios para el desarrollo sostenible de una infraestructura social igualitaria en la educación, en la vivienda, en el acceso al agua, la electricidad y en las carreteras y hospitales, pero también en el derecho a la seguridad jurídica por la titulación de la propiedad, así como en la seguridad personal y familiar ante la delincuencia y el desorden. Fin de la cita. Continúa. Como se plantea hoy en China, el desarrollo es el principio absoluto que hace posible el cambio social, pues sin este el socialismo se convertiría en un sistema de pobreza común. Fin de la cita. En efecto, ¿no? Lo que ha pasado en China es clarísimo, como dice Alan García en el libro, ¿no? El desarrollo es el principio absoluto. El desarrollo, el hacer, el construir, el formarse, es el principio que hace posible a posteriori el cambio. Pero el hacer, el construir, el formarse es el principio que luego desembocará en el cambio. Sin esta idea, como dice aquí, el socialismo se convertiría en un sistema de pobreza. O sea, sin esa idea de formarse para ejecutar, es pobreza. Y también Alan, en este libro, y muchos se sorprendieron. Yo cuando lo leí me sorprendí, pero ya lo venía escuchando. En este libro, Alan habla acerca del momento constituyente y dice la letra. Pero debemos decirlo ahora. Vivimos un momento constituyente para modernizar las instituciones y responder a la velocidad de los cambios mundiales. Debemos profundizar y acelerar el camino o nos detendremos y sufrirán las consecuencias los más humildes y las generaciones futuras. Así es. Pero lastimosamente, acá ya termina la cita del libro de Alan. Pero yo creo que lastimosamente el momento constituyente, esta intención de la Asamblea Constituyente es una bandera que lo llevan personas incorrectas. Poco conscientes de los verdaderos cambios que necesita, sino solamente buscan el cambio en la Constitución para instaurar una idea que no está consolidada, ¿no? Que no tiene futuro, que no han buscado aterrizarla para la realidad nacional. Solamente lo quieren porque sí, porque forma parte de una intención, de un futuro que ellos vislumbran, pero que no son conscientes que quizás no es una fórmula que tiene que repetirse, sino adaptarse a la situación actual del Perú. Entonces yo creo que el momento constituyente es debatible, ¿no?
en ciertos capítulos sí, en otros capítulos no, en ciertas materias sí, en otras materias no. Pero ahora, ¿quién lleva esa bandera del momento constituyente? Ya no un Alan García, pues, ¿no? Ya lo lleva otros actores, ¿no? ¿Qué más dicen en el libro? ¿Qué más dice los 90 años de aprismo? Sin apertura ni convocatoria, los principios movilizadores se subordinan a una sola organización, con el efecto de que la sociedad se sienta manipulada y se aleje. Para vincularse a ella, el aprismo debe ser el partido de las micro y pequeñas empresas urbanas, rurales, expresiones creadoras y productivas del pueblo. Fin de la cita, en efecto, ¿no? Claramente, él marca un norte. El aprismo debe estar presente, decía Alan, en las micro y pequeñas empresas urbanas, en las rurales, en las expresiones creadoras y productivas del pueblo. Y la pregunta es, ¿el aprismo, ya sin Alan, está presente en estos sectores? No todavía. ¿Qué más dice? Debemos concentrar, debemos concertar con la izquierda comunista en su aspecto representativo, regional y sindical, sin aceptar el paternalismo social o la intolerancia de algunos grupos. Fin de la cita. Sí, es correcto. Hay que concertar con la izquierda, por más que sea socialista, comunista, extremista, pero si ya han sido elegidos para tener representación en el Congreso, o sea, si la gente por voto popular lo ha puesto allí, ya no hay remedio. Hay que hablar con ellos, ¿no? Y es muy claro, ¿no? El voto los puso allí porque tienen una representación en el ámbito regional y sindical. Pero tampoco hay que aceptar, dice Alan, el paternalismo, ¿no? Esa dependencia, ¿no? Por enarbolar la lucha de la intolerancia. Todos son malos, yo soy bueno. Eso no. ¿Qué más dicen aquí en este libro? Escribe Alan García. El Partido Aprista Peruano surgió como un movimiento por la transformación social y económica del país. Primero convocó a las mayorías explotadas y excluidas, a los obreros desempleados, a los campesinos sometidos a la barbarie feudal, a las clases medias intelectuales y pequeños empresarios empobrecidos. Y más adelante lo hizo con los migrantes provincianos, los ambulantes, autoempleados y las fuerzas progresistas del empresariado nacional. Fin de la cita. Así es. Este es el origen del Partido Aprista. El Partido Aprista estaba compuesto, como lo dice Alan, estaba compuesto por las mayorías explotadas y excluidas, los obreros, los campesinos, las clases medias intelectuales, pero también los pequeños empresarios que ahora estaban en una situación empobrecedora, los migrantes, los ambulantes y las fuerzas progresistas del empresariado. Así es, ¿no? Y tuvo una participación como partido político de origen de izquierda. Y mucha gente se sumó al Partido Aprista por ello. Siempre se habla, y sobre todo la izquierda, ¿no? Dice de que Aya se refirió en este libro, el antiimperialismo, ¿no? El antiimperialismo y el APRA. La izquierda siempre dice, no, Aya era de izquierda, obviamente, y decía, no, ellos estaban contra el imperialismo, sobre todo el yanqui, que luego pues tuvo hegemonía y tuvo presencia, pero el imperialismo en sí, que
y a la gente comenzó a identificar como el imperialismo de Estados Unidos, porque ya luego del libro Estados Unidos tuvo una presencia enorme, ¿no? Una fuerza y un poder de decisión mundial. Pero Alan aclara. Alan dice que sí, en efecto, hubo un llamado imperialismo económico. Imperialismo económico sí, pero se refería, dice, a la presencia abusiva del gran capital invertido sin control. Es el capitalismo sin control. A eso se refiere el imperialismo económico, al capitalismo sin control. Es la precisión que buscó Alan García en este libro. Bueno, tiene muchísimos más pasajes interesantes. Este libro yo lo recomiendo. Yo lo leí en julio del 2025. Julio del 2025 le puse 4.5 de 5 estrellas, según lo que veo acá. 4.5 de 5 estrellas. Absolutamente recomendable. Bueno, así es. Estos dos libros, el anarquismo y luego el aprismo, son corrientes de un origen izquierdista que terminan distanciándose. Uno más odiador contra el otro bando, ¿no? Y el otro más reflexivo. Pero es parte de nuestra historia y hay que leerlo todo. Esto ha sido todo por hoy. Los invito a suscribirse, darle me gusta, comentar y compartir los programas. Gracias a todos ustedes. Nos reencontramos en otra oportunidad. Buen día para todos.